Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país continuará conociendo de la acción de inconstitucionalidad número 63/2016, una acción de inconstitucionalidad promovida por diputados integrantes de la 61ª legislatura del Estado de Yucatán, impugnando un decreto, el decreto número 400/2016, publicado en aquella entidad federativa en junio del año 2016 y que plantea reformas a la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, un asunto importante en términos constitucionales y legales. Constitucionalmente, en el aspecto procesal, se enmarca en lo que establece el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo precisamente a la figura de la acción de inconstitucionalidad. En el ámbito legal, en el aspecto procesal, importante la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal. En el ámbito constitucional substancial, importante el estudio en el contexto de lo que establecen diversos artículos de la Constitución Política Federal, entre estos el artículo primero, artículo quinto, artículo 11, también el artículo 14, artículo 25 y 28 de la Constitución Política Federal. Un asunto también en el ámbito legal importante en lo que se establece como estudio de esta ley de orden local y que es la Ley de Transporte del Estado de Yucatán. Un asunto importante en función también específicamente de los artículos que son impugnados a través de esta acción de inconstitucionalidad, y en el esquema general en este orden es importante el planteamiento que se realiza de la acción de inconstitucionalidad en contra del decreto número 400/2016 y como consecuencia precisamente el estudio de los artículos que son impugnados, estos referidos a la Ley de Transporte de la entidad federativa. Un asunto importante en términos constitucionales cuando se plantea precisamente por parte de quienes promueven la acción de inconstitucionalidad una posible violentación del orden constitucional, esto en referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los argumentos que son planteados en los diversos conceptos de invalidez que estudia el proyecto que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primer concepto de invalidez importante en este planteamiento es precisamente una posible violentación desde el punto de vista de quien promueve la acción de inconstitucionalidad de lo que establece el principio de igualdad, esto regido inicialmente por el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se vincula con otros artículos de la propia Constitución Política Federal. Un asunto como principio de igualdad que lleva al estudio de uno de los artículos de esta Ley de Transporte del Estado de Yucatán. El planteamiento se da fundamentalmente en lo que corresponde al contenido del artículo 40 sexis y esto en la fracción novena de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán. Un planteamiento importante respecto de los requisitos que se establecen en esta fracción del artículo a que nos hemos referido y que serían aplicables esto a quienes en su momento prestan el servicio de transporte en la modalidad de plataforma tecnológica en la entidad federativa Yucatán. Un planteamiento que ampara precisamente 9 conceptos, 9 rubros respecto de los requisitos que son establecidos para quienes presten este servicio en esta modalidad. Estos 9 requisitos plantean puntos importantes, por ejemplo, el costo de la unidad, también el planteamiento correspondiente a las condiciones de las unidades que presten el servicio y el año a que corresponda precisamente la facturación y el modelo de la unidad. Se plantean como requisitos precisamente que excedan 2.750 unidades de valor de actualización y esto también ligado al modelo que debe ser máximo de 7 años como antigüedad. También planteamientos de las bolsas de aire delanteras que cuente con 4 puertas, entre otros requisitos que se establecen, además de cumplir en esto específicamente, se establece con lo que establece precisamente el reglamento de tránsito de la entidad federativa. Otro de los elementos importantes en otro concepto de invalidez alude precisamente a una posible violentación del principio de irretroactividad. Esto con el planteamiento de que la ley vulnera derechos de quienes en su momento
momento prestaban ya este servicio de transportación en el esquema de plataformas tecnológicas antes de que se establecieran las reformas en el año 2016 a la Ley de Transporte y al reglamento correspondiente. Esto en el marco fundamentalmente de lo que establecen los artículos 1 y 14 de la Constitución Política Federal. Otro de los elementos importantes en el estudio de esta acción de inconstitucionalidad en el ámbito precisamente de la constitucionalidad en el Estado mexicano plantea un elemento respecto de los certificados vehiculares que se expiden a quienes prestan el servicio de transportación en esta modalidad de plataforma tecnológica. Esto también establecido en el artículo 40 sexis en la fracción octava y que se establece como uno de los puntos que impugnan quienes promueven la acción de inconstitucionalidad, argumentando fundamentalmente de que los certificados vehiculares establecen una violentación al orden constitucional, vulnerando el principio de libertad de trabajo fundamentalmente. Esto por las exigencias que se plantean en este artículo respecto de los certificados vehiculares que se expiden únicamente a quienes demuestren ser propietarios de la unidad que presta el servicio. Esto que se expide precisamente un certificado original, el planteamiento, y hasta 2 certificados que en su momento son utilizados por quienes presten el servicio de manera directa, manejando la unidad correspondiente. Este es un planteamiento que se establece en este artículo 40 de la ley, en esta sección precisamente correspondiente a la fracción octava del apartado sexis de este artículo 40, y también un elemento importante que es el reglamento correspondiente, que en su artículo 114 establece elementos precisamente de estos certificados adicionales. Otro de los conceptos de invalidez importantes en este caso es el planteamiento a través del artículo 40 en el apartado septis, y que establece en la fracción sexta un elemento importante que impugnan quienes promueven la acción de inconstitucionalidad, y es precisamente la prohibición a quienes presten el servicio de transportación en aquella entidad federativa a través de la modalidad de plataforma tecnológica a cobrar en efectivo. Pueden realizar el cobro a través de tarjeta de débito o de crédito, pero no en efectivo u otra modalidad que no esté precisamente en este ámbito de las tarjetas. Este es otro de los elementos que plantean quienes promueven la acción de inconstitucionalidad como una violentación a diversos principios en el orden constitucional, fundamentalmente a la libertad de trabajo, también a la libertad precisamente de competencia en el Estado mexicano, y estos son algunos de los elementos importantes, además de otro concepto de invalidez, el último establecido en esta acción de inconstitucionalidad, correspondiente a una violentación a la libertad de tránsito y a la libertad de trabajo, también a la competencia correspondiente en el ámbito de lo que establecen los artículos 40 y 41, este último en la modalidad precisamente de las rutas que se establecerían para quienes presten el servicio en la modalidad de plataforma tecnológica, y una sujeción precisamente a rutas preestablecidas, que es el punto que argumentan quienes promueven la acción de inconstitucionalidad en esta que es la número 63/2016. Este es precisamente el esquema de orden constitucional correspondiente a la acción número 63/2016, con estos diversos conceptos de invalidez que estudiará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el precedente importante de la sesión pasada, donde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia estableció que los congresos de las entidades federativas sí pueden legislar respecto de esto que es la transportación y en la modalidad de plataformas tecnológicas, un elemento importante que deriva precisamente del estudio de la acción que se ejecutó en su momento por parte del legislativo en la entidad federativa Yucatán y que fue analizado en la sesión pasada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde por una votación mayoritaria de 8 votos se estableció la facultad, precisamente se reconoce en el ámbito de lo que establece la Constitución Política Federal para legislar en esta materia. Y también otro de los elementos importantes establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como elemento importante para abordar el estudio de los diversos conceptos de invalidez es establecer precisamente el esquema comparativo en el ámbito constitucional, y que no se puede establecer precisamente un mismo parámetro de comparación entre los taxis y
precisamente las unidades que prestan el servicio de transportación en la modalidad de plataformas tecnológicas. No son lo mismo, es el planteamiento que se realiza a través de la votación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es una situación en el orden de comparación que no aplica precisamente en estos servicios. El mismo servicio de transportación, pero modalidades diferentes en el ámbito de los taxis y también el ámbito de quienes prestan el servicio a través de plataformas tecnológicas. Aplicará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estos antecedentes un elemento importante de razonabilidad respecto de lo que se establece en cada uno de estos artículos de la ley local que son impugnados, para contrastar precisamente cómo establece esta figura de la acción de inconstitucionalidad con lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y determinar la situación de constitucionalidad o inconstitucionalidad de cada uno de los artículos que se plantean en los diversos conceptos de invalidez de esta acción de inconstitucionalidad número 63/2016 que analiza y resolverá el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Señora ministra, señores ministros, está a su consideración el acta. ¿Alguna aprobación al respecto? No hay. Legislación económica se aprueba. Queda aprobado. Continuamos. Señor secretario. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 63/2016, promovida por diputados integrantes de la 61ª legislatura del Estado de Yucatán, bajo la ponencia del señor Luis Pérez Dayán, y conforme a los puntos resolutivos que propone. Primero, procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se reconoce la validez de los artículos 40 bis, 44, fracción quinta, 40 quintes, 40 sextos, fracciones octava y novena, en la porción que señala que su año modelo de fabricación de ejercicio automotriz no sea mayor de 7 años, que tenga máximo 7 plazas, incluyendo al operador, mínimo 4 puertas, cinturones de seguridad y condiciones de uso para todos los pasajeros, bolsas de aire delanteras, y que el vehículo cumpla con los requisitos administrativos para su circulación previstos en la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán y su reglamento, y 40 séptimos, fracción tercera, así como el artículo 42, fracción cuarta, todos de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 22 de junio de 2016. Tercero, se declara invalidez del artículo 40 sexis, fracción novena, de las porciones normativas que señalan que el valor del vehículo excede de 2.750 unidades de medida de actualización y aire acondicionado de equipo de sonido y de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán. Cuarto, las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surgirán sus efectos a partir de la consideración de los puntos de esta sentencia, los cuales se cumplió el legislativo del Estado de Yucatán. Y quinto, cumplir esta sentencia se van a utilizar la redacción en su gaceta, así como en el oficial de la Federación. Gracias, señor secretario. Vamos a continuar con el análisis de este asunto. Les recuerdo, señor ministro, que hemos aprobado ya una parte de este proyecto, el relativo a las cuestiones iniciales de competencia, autoridad, legitimación, y en relación con el estudio, la cuestión del análisis, de la forma de análisis que se planteaba originalmente, y del planteamiento que a su vez se hacía respecto de la competencia de la legislatura para legislar en este tipo de materias. Reconozco que el señor ministro ponente, el ministro Pérez Dayán, con toda celeridad y prontitud ha hecho un replanteamiento del asunto, el cual es el que está ahora
sometido al análisis y consideraciones de ustedes. Señor ministro Pérez Dayán, ¿quiere usted hacer alguna presentación, por favor? Gracias, señor ministro presidente. Como usted lo ha dicho, en función de la discusión tenida el día de ayer, misma que reconozco su gran calado, valía y la oportunidad de conocer el pensamiento y aportaciones de la señora y los señores ministros, el proyecto hubo de ser reformulado en base a lo acordado mayoritariamente por este alto tribunal. En efecto, como usted bien lo ha dicho, este nuevo planteamiento tiene la finalidad, como todos en este alto tribunal, que los esfuerzos siempre coadyuven en encontrar una solución a todos y cada uno de los casos que se nos presentan y con ello demos la certeza y seguridad a los operadores jurídicos de este país sobre lo que las disposiciones jurídicas nos orientan, más en temas tan versátiles y difíciles de atajar como el que se está abordando por este Tribunal Pleno en relación con las plataformas tecnológicas para la prestación del servicio de pasajeros. Reitero entonces mi agradecimiento a todas las aportaciones y como ustedes lo podrán confirmar, se encuentran prácticamente recogidas en el nuevo documento que traigo a la consideración de ustedes. En principio, tal como lo ofrecí, se suprimieron los primeros párrafos de la propuesta en los cuales la contienda se fijaba en torno únicamente a los artículos relativos a los prestadores de servicios, dejando de lado aquellos artículos dirigidos a las empresas de redes de transporte. Esto entonces fue eliminado. Solventado lo anterior, en el punto señalado como 4.1, y tal como lo determinó la mayoría de este alto tribunal en la sesión pasada, se declaran inoperantes los conceptos de invalidez en la que los accionantes alegan la inconstitucionalidad del artículo 40 sexis, fracción novena de la ley combatida, al considerar ellos que menoscaba el principio de igualdad. Lo anterior, en tanto resulta inviable el parámetro de comparación propuesto por los accionantes entre la modalidad de plataformas tecnológicas por un lado y la de los taxis por el otro, para demostrar un tema de iniquidad y trato diferenciado e injustificado. Con ello, entonces, el proyecto se ajusta estrictamente a la resolución adoptada por este tribunal. Debo aclarar que el mismo tratamiento y la misma suerte en cuanto al concepto de invalidez se reiterará ya escrita y presentada a ustedes en todos aquellos argumentos de invalidez tratándose de otros artículos que proponían el examen comparativo entre la situación de unos y otros prestadores del servicio, pues el argumento de violación al principio de igualdad ha sido en este sentido declarado inoperante en función de lo ya expuesto. Una vez desestimados los argumentos de invalidez en los que se alegó la violación al principio de igualdad, la consulta pasa a analizar las fracciones octava y novena del artículo 40 sexis a la luz de los principios que rigen el artículo 28 constitucional, concluyendo que debe declararse la invalidez de las porciones que señalan, cito textualmente, que el valor del vehículo exceda de 2.750 unidades de medida de actualización, la expresión aire acondicionado y, por último, la que dice equipo de sonido. En efecto, la razón legislativa de las fracciones antes señaladas permite advertir que el legislador local estimó necesario garantizar la seguridad de los usuarios a través de dichos preceptos, finalidad que se cumple con la exigencia de aquellos requisitos que guardan relación causal con dicho objetivo, tales como la propiedad del vehículo, que el año de modelo o de fabricación o ejercicio automotriz no sea anterior a 7 años, que tenga máximo 7 plazas, incluyendo la del operador, que cuente con cinturones de seguridad en condiciones de uso para todos los pasajeros y bolsas de aire delanteras. Contrario a ello, en el proyecto se distingue un diverso grupo de requisitos que tienden a garantizar la calidad en la prestación de un servicio, los cuales, en concepto del ponente, representan una barrera legal para la entrada de nuevos competidores al mercado de servicios del transporte y que no guardan relación alguna con la seguridad invocada de los usuarios del transporte, sino respecto de su comodidad y, con ello, se implican costos adicionales para obtener un certificado vehicular que puede dejar fuera a muchos competidores. Por lo tanto, al no advertirse una razón objetiva que justifique la exigencia de dichos requisitos, la cual, dicho sea de paso,
bien puede ser impuesta por el propio operador de la plataforma a sus afiliados en los contratos de enganche respectivos y no en la ley. El proyecto propone declarar la invalidez de las porciones normativas que prevén que los vehículos en los cuales se preste el servicio a través de plataformas tecnológicas deban contar con un determinado valor, aire acondicionado y equipo de sonido. Es cuanto por este 4.1, señor presidente. Esta es su consideración, señores ministros. Pregunto si no hay observaciones. ¿Alguno de los señores ministros? Señora ministra Piña. Bueno, una cuestión menor que lo haría en un voto aclaratorio, que no tiene importancia. Coincido en que sería, pero sería, a mi juicio, sería infundado la violación al principio de igualdad que señalan y no inoperante, porque precisamente la tesis lo que dice es que si el quejoso no proporciona el parámetro o término de comparación, y el señor, como bien lo refirió el señor ministro, ellos sí proporcionan un parámetro o término de comparación. Entonces, a mi juicio, se tendría que estudiar por qué no son iguales estos dos servicios de transporte, taxi y los que se prestan a través de plataformas tecnológicas, pero esto sería menor. Yo, como lo anunció desde ayer, sí considero que tanto el artículo, la fracción octava como la fracción novena sí tienen vicios de inconstitucionalidad, toda vez que, como ya ahora lo está desarrollando el proyecto, sí son violatorios, a mi juicio, del artículo 28 de la Constitución, al prever ciertos requisitos en cuestión de que el que presta el vehículo sea propietario, no solo aire acondicionado. Las cuestiones de seguridad, concretamente el año modelo, etcétera, para mí sí serían violatorios de un requisito de libre competencia. Y quiero aclarar que todas estas cuestiones las estoy yo señalando en atención al voto mayoritario que ayer se emitió en cuanto a la competencia de los estados, de las legislaturas, de su facultad para legislar en esta materia. Yo voté en contra, pero en atención al voto mayoritario me estoy pronunciando en el fondo. Simplemente el reglamento de tránsito y vialidad del Estado de Yucatán establece en su artículo 38 que todo vehículo de combustión híbrido mixto eléctrico de 4 o más ruedas deberá contar con cinturones de seguridad adecuados según el fabricante y el modelo para el conductor y los pasajeros. Entonces, el que se establezca o que sea una medida de seguridad, al margen de que estoy de acuerdo que es una medida de seguridad, esto está implementado ya en los reglamentos de tránsito respectivos que conforme al propio ordenamiento que estamos analizando, remite que tienen que cumplir este tipo de vehículos con todos los requisitos que se establezcan en el reglamento, en la ley y en el reglamento respectivo, y estos requisitos estarían previstos en este tipo de ordenamientos, y el establecer el año modelo, la propiedad del vehículo, etcétera, sí, a mi juicio sí constituiría una barrera de entrada que para la libre competencia, que está prohibida expresamente por el artículo 28 constitucional. Entonces, como yo lo había adelantado en el caso de ayer, estaba de acuerdo en declarar la inconstitucionalidad como lo proponía el proyecto original, aunque por otros motivos, porque yo no coincidía con lo de igualdad, pero los otros motivos, que eran precisamente ahora los que recogen parte del proyecto, yo votaría por la invalidez tanto de la fracción octava como de la fracción novena del artículo 40 sexis del decreto que estamos examinando. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. El planteamiento de este punto 4.1, señor ministro ponente, es respecto a la fracción novena nada más, ¿verdad? Sí. Así es, advierte del proyecto. Digo, por el análisis que hace la señora ministra. Sí, lo que pasa es se está estudiando para efectos de precisión. En la página 21 se está estableciendo el estudio de las fracciones octava y novena de la Ley de Transporte, y se estudian de forma conjunta
y se llega a la conclusión de que el establecer la propiedad del vehículo también es una medida de seguridad. Esta medida que se establece en la fracción octava. Entonces, sí, en este apartado, según entendí del nuevo proyecto que se está circulando, se están estudiando conjuntamente la fracción octava y novena. Y en el siguiente, considerando el 4.2, se vuelve a estudiar la fracción novena. Pero en el considerando, si bien no refiere a la fracción octava al final del proyecto, sí nos dice en la página 21, una vez determinado lo anterior, resulta conveniente tener presente el contenido del artículo 40 sexis, fracciones octava y novena, sí, y del desarrollo del proyecto alude a la fracción octava en cuanto a que la propiedad del vehículo está relacionada con la seguridad de los pasajeros y que por lo tanto esta no resulta inconstitucional. Entonces, prácticamente, según yo, y si no que me corrige el señor ponente, señor ministro ponente, en este apartado, si bien no se concluye la constitucionalidad de la fracción octava, sí se hace el estudio de la fracción octava y de la fracción novena en forma conjunta. Nada más sería una cuestión de adaptación. Si me equivoco, que me corrige el señor ministro ponente, pero así está planteado el proyecto, tanto fracción octava como fracción novena, y posteriormente nos vuelve a plantear fracción novena y nos dice que sí es constitucional. Entonces, el proyecto lo que dice es, fracción octava es inconstitucional, fracción novena solo en ciertas porciones normativas en cuanto a equipo de sonido, aire acondicionado, pero lo demás lo declara constitucional. Yo estaría por la inconstitucionalidad tanto de la fracción octava como de la fracción novena, y ahí me quedo, porque el 4.2 vuelve a tocar la fracción novena. Pero yo me quedaría por la inconstitucionalidad tanto de la fracción octava como de la fracción novena. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Muchas gracias. Señor ministro ponente. Claro, sí, señor ministro presidente. Desde luego la señora ministra Piña Hernández en su primera intervención destaca algo que resulta importante y que yo atenderé para el engrose correspondiente en cuanto a la denominación de los conceptos de invalidez a efecto de declararlos infundados y no inoperantes. Y por tal razón excluiré la tesis que se invoca para justificarlos como inoperantes y hacerlos infundados. Y en efecto, como bien lo precisa también la señora ministra Piña, el punto que estamos atendiendo implica dos grandes temas. El que se ha declarado ya infundado y no inoperante, en donde se combatió única y exclusivamente la fracción novena del artículo cuestionado, en función de la violación al principio de igualdad. El argumento específico termina en la hoja 19. A partir de la hoja 19 ahí se incluye ya ahora que con independencia de lo infundado que haya resultado el concepto de invalidez en el tema de igualdad, se pasa ahora al de la libre competencia. Y es ahí en donde se señalan ya las dos fracciones, cuando se dice con independencia de lo antes señalado, se advierte que los accionantes también aducen que las fracciones octava y novena del artículo 40 sexcies menoscaban la libre competencia y concurrencia, mandatos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 28. De suerte que le asiste la razón a la señora ministra, en tanto que en la segunda parte del concepto de invalidez estudiado en este punto, se analiza el tema ya relacionado y referido al artículo 28 constitucional, en donde se involucran las dos fracciones, de manera que, como lo apuntó desde la sesión anterior, en tanto ella considera que ambas vulneran en su totalidad la libre competencia y concurrencia, bueno, pues bajo esa perspectiva su visión alcanzaría la invalidez de ambas. El proyecto, como se los he reiterado, analizando el contenido de la octava, que habla sobre la propiedad, y la novena sobre otros requisitos, única y exclusivamente se centra en tres fracciones de la novena, que vendrían a ser las que ya me he referido. Es así, señor presidente. Gracias. Señor ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. Yo en este punto
iré en contra del proyecto. Yo considero que sí es constitucional la fracción 9ª y los requisitos que el legislador de Yucatán estableció para diferenciar estos servicios como Uber o Cabify o estas plataformas de cualquier otro servicio. Me parece a mí que una vez superado lo que ayer se discutió en este pleno en cuanto a las diferencias regulatorias, en cuanto a la diferencia del régimen entre que el servicio público de transporte, donde entra el taxi y otras modalidades, están en el régimen de concesión y no así este servicio prestado a través de estas redes, estas plataformas, a través de Internet. El ministro ponente y correctamente hoy nos propone, yo estoy de acuerdo, un estudio donde nos dice ya no es posible hacer una comparación, no al menos de manera tan sencilla en cuanto a que son regímenes distintos, pero como ayer lo señalábamos tanto él como yo, no bastaba esto, sino el decir el servicio es diferenciado. Se presta de manera distinta y por lo tanto no tiene por qué ser comparable, aunque tuviese algunos puntos en común, como lo tendrán también otros servicios. En ese punto yo estoy de acuerdo. Sin embargo, después de esto se pasa a analizar el artículo 28, pero para llegar a la conclusión de que esta es una barrera al libre comercio, utilizamos una vez más, y yo ayer había anticipado mi argumento, el tema de seguridad. Y entonces el proyecto nos propone y nos dice que es dable concluir que la seguridad de los usuarios constituye el motivo fundamental en torno al cual el legislador definió una serie de requisitos mínimos para la prestación del servicio. Yo creo que esto es cierto a partir de las exposiciones motivos y de los dictámenes en Congreso, pero no forzosamente es el único que llevó a la autoridad a regular un nuevo mercado y una actividad distinta. Entonces se nos dice, hay una serie de medidas como la propiedad, el año de modelo de fabricación, el número de plazas, los cinturones y las bolsas de aire son adecuadas para lograr el fin objetivo legítimo de garantizar la seguridad. Por lo mismo, no pueden afirmarse, nos propone el proyecto, que atenten contra la libre competencia y concurrencia. Sin embargo, otras tienden a garantizar la calidad, las cuales sí representan una barrera legal para la entrada de nuevos competidores al mercado de servicios de transporte. Y yo no estoy de acuerdo con esta premisa. Existe toda una serie de servicios, no nada más en transporte, sino en otros ámbitos, donde hay exigencias de calidad y de prestación de servicios y no por eso se consideran barreras a una barrera de entrada a un mercado determinado. Por eso hay servicios que están divididos en categorías y eso no forzosamente es una barrera de entrada. Decía yo ayer, si nuestro parámetro para definir la constitucionalidad, y en este caso para analizar el 28, es que únicamente son reglas de seguridad, entonces no tenemos por qué distinguir entre un servicio y otro. Cumplidas las reglas de seguridad, entonces todas tendrían que ser iguales y entonces no tendríamos por qué tener una regulación diferenciada. Y yo creo que eso no es correcto. O inclusive, bajo el argumento de seguridad, sí podría haber barreras incluso de entrada a un mercado. ¿Qué pasaría si el legislador, o cualquiera, decidiera que todos los autos tienen que ser blindados? Pues igual en un análisis de competencia o a la luz de la ley de competencia, pues se diría, esa es una barrera de entrada, a pesar de que hay un argumento de seguridad. Por eso yo no puedo compartir el hecho de que únicamente la seguridad tiene que ser el parámetro que nos lleve a nosotros a decir solo lo que sea seguridad es constitucional, lo demás son medidas de eficiencia, de eficacia, de comodidad o de confort.
La propia ley de Yucatán, y señalaba yo ayer, cuando clasifica el transporte, incluso el transporte sujeto, público sujeto a concesión, habla de categorías y habla de clases donde la exigencias más allá de la seguridad, tienen que ver precisamente con cuestiones de la prestación del servicio de calidad. Les daba yo ayer un ejemplo, no lo traía en específico, pero aquí está el artículo 44 del Reglamento de Transporte del Estado de Yucatán. Para el transporte de pasajeros de primera clase, exige 1. Autobuses, minibuses y medibuses que circulen de manera regular de un lugar a otro o viceversa, sin ascenso y descenso de pasajeros en puntos intermedios. Lo que va a distinguir la primera clase de otra clase es que esto no lleva ascensos y descensos entre un punto y otro. Únicamente, segunda fracción, se presta en vehículos que transporten usuarios cómodamente sentados en asientos reclinables, exceptuándose de este último requisito los destinados al servicio de transporte público urbano o suburbano. Pero ya de una ciudad a otra se exige incluso asientos reclinables. 3. Se realiza con vehículos con aire acondicionado y equipo de seguridad necesario como extinguidores y botiquín de primeros auxilios. 4. Se presta en vehículos que cuenten con sanitarios. Después el artículo 45 nos va a describir, no voy a leerlo todo, el servicio de segunda clase que desde luego tiene otros requisitos distintos. Todo esto no tiene que ver forzosamente con la seguridad. Pero así vamos a encontrar una amalgama de servicios que pueden coincidir incluso con las reglas de seguridad y que no por eso se considere que todo lo que va más allá de esto pueda ser inconstitucional o, sobre todo, porque se considera una barrera al mercado. Si vamos al tema, ejemplo, de aviación civil, lógicamente las reglas de seguridad entre una chartera y una línea que preste el servicio aéreo nacional regular, las reglas de seguridad son idénticas. Sin embargo, la manera en que se presta el servicio, inclusive en cuestiones que no tienen que ver con seguridad, es distinto y la regulación es distinta e incluso están en regímenes distintos. Uno tendrá concesión, la otra no tendrá concesión. Las obligaciones van a ser diferenciadas, mientras que la línea de servicio aéreo, las dos volarán México-Hermosillo. Mientras que una tiene que volar México-Hermosillo, aunque haya 3 pasajeros, la otra, si no junta la mitad, pues deja de volar. Para una, el no hacerlo es una sanción dentro del servicio público, para la otra es una cuestión de protección al consumidor que se va a regir por las reglas del derecho civil. En fin, la clasificación hotelera, ministro, la clasificación hotelera también, reglas de seguridad, hay un estándar, protección civil hay un estándar, pero dentro de esto hay categorías que se dan a través de una regulación que emite la Secretaría de Turismo y que van indicando precisamente en cuestiones de comodidad, en cuestiones extraordinarias, cómo la prestación del servicio tiene que variar. Y si un hotel quiere entrar en una clasificación de 4 estrellas o de 5, tendrá requerimientos que no tienen que ver con seguridad, distintos y diferenciados. Por eso, yo no puedo, y lo digo, yo no puedo estar de acuerdo con, primero, abordar este punto de vista exclusivamente en el punto de vista de seguridad, porque insisto, y lo dije ayer, entonces eso me regresa y me puede regresar incluso al argumento de igualdad, que ya superamos. ¿Por qué? Porque un argumento del accionante es que pues, una vez que hacemos lo mismo, las reglas de seguridad son las mismas, ¿por qué tenemos regímenes distintos? La consulta que se hizo a
al Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, al analizar este tipo de redes, señala que estas nuevas plataformas construyen un nuevo producto en el mercado, ya que ofrecen al pasajero, además de movilidad, atributos nuevos y diferenciados en cuanto a confiabilidad y seguridad personal, ahí está la seguridad, certidumbre en cuanto al cobro, confort y conveniencia, búsqueda y tiempos de espera, entre otras características. En otro punto señala, al ofrecer un servicio diferente en términos de calidad, seguridad, precio y conveniencia respecto de los servicios tradicionales de taxi, se erige como una alternativa al uso del automóvil particular. Por eso yo considero, primero, porque no puede ser la seguridad el único argumento que justifique la inconstitucionalidad de los requisitos exigidos, como tener aire acondicionado o como tener un valor en el vehículo, y mucho menos que estos requisitos se consideren per se una barrera de entrada. Entonces, en mi punto de vista, yo votaré por la constitucionalidad de esta fracción, porque esta fracción, junto con otras, distingue, y es lo que ha hecho el reconocer que este es un nuevo mercado, y que la prestación de este servicio conlleva todas otra serie de características que pueden inclusive integrar estas, y porque, insisto, en la propia ley y el reglamento de Yucatán existen estos reconocimientos por categorías. Es cuanto. Gracias, señor ministro. La señora ministra quiere una breve aclaración. Breve, muy breve. Lo que pasa es que las categorías que establece el reglamento de la ley está en función de servicios públicos de transporte, y yo parto de que no es un servicio público, es un servicio entre particulares por plataforma tecnológica, y por lo tanto no podemos seguir asimilando lo que es lo tradicional, la existencia tradicional, inclusive de los taxis a través de concesión que les pueden imponer los requisitos, a un servicio particular, un uso alternativo del particular que se tendría que regir por la ley de la oferta y la demanda, y precisamente la calidad es lo que va a generar el uso constante de esta plataforma o el desuso. Pero la clasificación que establece el reglamento de la ley, como bien lo dice el señor ministro Lainez, es servicio público de transporte. Y para mí esto no es un servicio público de transporte. Por eso, nada más en ese sentido es la aclaración. Gracias, señora ministra. También para una breve aclaración. Muy breve, ministro. Era a mayoría de razón. Si dentro del transporte público la legislación admite estas categorías que no tienen que ver con la seguridad, pues mucho más en un servicio que no está sujeto a concesión y que tiende a regular un nuevo mercado. En eso era mi argumento, desde luego son distintos. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. Yo de entrada comparto el nuevo proyecto en grandes rasgos. Me aparto de algunas consideraciones y creo que la inconstitucionalidad es más amplia de lo que el proyecto reconoce. En cuanto a lo infundado del argumento de igualdad, comparto la conclusión, haría un voto concurrente. Hay ciertas premisas que yo no comparto, pero en términos generales lo comparto. En cuanto a libre competencia, a mí me parece que esta ley no es más que un ejercicio velado de barreras de entrada. Estamos hablando de un mismo mercado, es el mercado de transporte con diferentes servicios. El servicio de taxi, el servicio público y ahora este nuevo servicio en el cual nos encontramos. Si bien lo acaba de decir de manera muy clara el ministro Lainez, existen diferentes niveles de servicio. Es decir, existen servicios de primera clase, existen hoteles de 5 estrellas, existen hoteles de 3 estrellas o de 1 estrella. El problema no es que existan diferentes niveles de servicio. El problema es que presta este nuevo servicio de esta plataforma tecnológica no puede acceder a un servicio distinto que al de 5 estrellas, no puede acceder a dar un servicio distinto que el de primera clase.
No hay es muy lógico que existan diferentes niveles de servicio y que existan diferentes requisitos para esos niveles de servicio. La barrera de entrada no está en función de que existan diferentes tipos de servicios. La barrera de entrada existe porque un prestador de un servicio no puede prestar servicios distintos salvo los de 5 estrellas, salvo los de primera. Y estas son las barreras de entrada. La barrera de entrada es porque al poner estos requisitos no puede acceder a darle servicios a un segmento de mercado que no va a consumir los servicios de primera, que no va a consumir los servicios de 5 estrellas. Es decir, a los que van a consumir servicios de 3 o de 2 o de 1 estrella, no tienen acceso al servicio de plataforma tecnológica. Ahí está la barrera de entrada. Por eso yo creo que es inconstitucional, contrario al proyecto, la fracción octava del artículo 40 que establece el requisito de la propiedad. Por eso también creo que el número de plazas, como ya bien dijo la ministra, el número de plazas y el año de modelo de fabricación también es una barrera de entrada. Si cumplen con los requisitos del reglamento para transitar en la ciudad, en el estado, no es más que una barrera de entrada para permitirle al servicio de taxi, un servicio distinto, un segmento del mercado al cual se le vuelve imposible estas plataformas brindar ese servicio a este otro segmento. Y ahí es donde me parece que está la barrera de entrada, por lo tal, me parece que sí es violatorio de la libre competencia, tanto la fracción octava, artículo 4, como el 40, fracción novena, salvo en lo que se refiere a cinturones de seguridad y bolsas de aire. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Medina Mora, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Yo comparto la posición del ministro Lainez en cuanto a que encuentro que estos requisitos son constitucionales. Me parece que no se trata de barreras infranqueables, se trata de exigencias razonables y entonces aquí habría que mirarlas desde la perspectiva de su mínima racionalidad. Evidentemente se trata de un servicio de transporte que es diferente, distinto, sustituto, y que en esa lógica pues puede tener una regulación diferenciada. Está claro que el principio de igualdad, como ya se ha abordado mayoritariamente aquí, pues no aplica solamente aplica a las personas, no a bienes y servicios, y en esta lógica es precisamente la idea de libertad de trabajo y libre concurrencia y competencia conforme al 5º y el 28 constitucional. Sobre esta base, a mí me parece que como son transporte de pasajeros en distintas modalidades, pues pueden estar sujetos a distintos requerimientos. Precisamente la diferenciación del servicio es lo que lo hace atractivo a diferencia del otro, y esto es, me parece, no infranqueable, razonable y perfectamente válido que se regule de esta manera. Lo encuentro así para la fracción octava como para la fracción novena del 40 sexis. Yo creo que hay muy pocas cuestiones que se pueden encontrar como realmente imposibles de cumplir o realmente discriminatorias. En este caso no encuentro ninguno. Ya el ministro Gutiérrez Ortiz Mena señaló lo de los cinturones de seguridad de las bolsas de aire. Bueno, pues esos son requisitos para circular. Es una infracción no contar con eso, de manera que es irrelevante la regulación respecto del servicio de taxis o de transporte a través de plataformas. En los otros puntos yo no encuentro con franqueza una condición de irrazonabilidad y por consecuencia pienso que son constitucionales. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. El proyecto que nos ha presentado en sustitución el ministro ponente, creo que trata de, primero, digamos, clarificar la posición mayoritaria de ayer, y en ese sentido yo estoy de acuerdo
en esa parte de manera general. También anuncié que yo haría algún voto porque creo que hay que, desde mi ángulo, precisar algunas cosas, ¿no? En ese sentido, yo estoy de acuerdo en que se haya descartado el enfoque que se traía para darlo de otra manera. Consecuentemente, el proyecto ahora aborda el problema desde el punto de vista de competencia, concurrencia y competencia. Y consecuentemente creo que es uno de los argumentos que efectivamente plantearon los demandantes. Desde este ángulo, a mí me parece importante tener en cuenta, y yo tengo un problema de matiz en cómo interpretar precisamente lo que se ha definido en la legislación estatal en cuanto a las tres categorías diferentes, ¿no?, o tipos de transporte diferentes que se acepta existen, ¿no? El público, el privado y el que nos ocupa, que es el contratado a través de plataformas tecnológicas. Precisamente por eso muchos de nosotros ayer nos pronunciamos que no era a través del principio de igualdad y las características que le hemos dado la forma de enfocarlo. Y el señor ponente así nos lo presenta. Bueno, ¿qué es lo que sucede en mi opinión? Estamos, como se dijo en la sesión de ayer, frente a un sistema absolutamente novedoso, que tiene características diferenciadas y que establece una doble relación, que tiene un vínculo indisoluble. El operador, que es el que presta el servicio directamente, el usuario, que es obviamente cualquier persona que recurre a ese tipo de transporte, y además las empresas que manejan precisamente lo que da la característica a esto, plataformas electrónicas. Aquí, en mi opinión, lo que es muy importante es señalar que hay una doble relación. Por un lado, ¿no?, está una relación que se establece, como bien lo señala los diputados de la minoría, a través de un sistema especial, que es un sistema de contratos. La propia ley, y me parece que esto no lo podemos perder de vista, la propia ley de transporte del Estado señala en el artículo 40 septies, ¿no?, en la fracción tercera, y esto me parece esencial, prestar el servicio de conformidad con la tarifa, la ruta y demás términos y condiciones del contrato. Esta es la primera premisa. Está privilegiando que debe haber un contrato, ¿verdad?, entre el operador y la empresa que tiene la plataforma tecnológica. Y luego dice, así como las disposiciones establecidas en la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán y su reglamento. Consecuentemente, aquí estamos en un ámbito, vamos a llamarle, de derecho privado, comercial, esencialmente, en donde se fijan las condiciones que la empresa que maneja la plataforma tecnológica le impone a quien va a prestar el servicio de transporte a través de ese mecanismo. Y creo que esto es muy importante para entender el problema que estamos enfrentando. Consecuentemente, ¿no?, ese contrato, yo tuve acceso a por lo menos dos de las dos más grandes empresas que hoy operan en nuestro país, viene a ser un contrato de adhesión prácticamente, ¿no? Y ahí, si lo revisan, se fijan todas estas condiciones que le impone la empresa a quien quiere usar sus servicios. Consecuentemente, yo me inclino a pensar que efectivamente aquí como está es una barrera. Si ustedes se fijan, el artículo 40 septies, como está redactado, está dirigido a los operadores, no a las empresas. Y sin embargo, el reglamento, y esto entiendo que no esté impugnado, ¿no?, pero el reglamento de esta ley, en su artículo 64 bis, dice: para la prestación del servicio de transporte de pasajeros contratado a través de plataformas tecnológicas, las empresas de redes de transporte y los operadores del servicio deberán cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 40 cuarter y 40 septies.
¿Qué quiere decir? ¿No? Que se está interpretando todo este marco, ¿no?, como aplicable a las empresas. Y me parece que aquí sí es un evidente exceso, puesto que esta ley de transporte sí, en mi opinión, no puede regular lo que es el ámbito que corresponde a la regulación de las empresas, ¿no?, y que sí, eventualmente, produce efectivamente una barrera no justificada. El ser propietario del vehículo mediante el cual se prestará el servicio de transporte de pasajeros contratados a través de plataformas tecnológicas está imponiendo una condición que obviamente condicionaría el contrato, que es por libre voluntad entre las partes, y tendrían que ceñirse a eso. Y en mi opinión, si estamos reconociendo que este es un tipo de nueva forma de regular el transporte y aceptamos que el contrato es el elemento fundamental de que en donde se consignan las obligaciones entre las empresas y los operadores, ¿verdad?, hay que respetar ese ámbito. Evidentemente esto no quiere decir que tengamos que tolerar ilegalidades que se pudieran establecer por la vía contractual. Ese es otro tema, ¿no? Consecuentemente, y con esto concluyo, señor presidente, señores y señores ministros, en mi opinión, la fracción octava y la fracción novena sí resultan en el caso inconstitucionales, porque precisamente impiden que se dé esta libertad que la propia ley reconoce debe haber a través de un contrato en donde son la libre voluntad de las partes quienes fijan este tipo de condiciones, lo cual tampoco significa que a través del contrato se pueda establecer que un vehículo circule en contra de las disposiciones que pueda haber de manera general, ¿no?, en cualquiera de las entidades federativas, puesto que eso, por supuesto, sería sancionado de otra manera. Ejemplifico esto, ¿no? Un vehículo que circula en la Ciudad de México, ¿no?, tendrá que cumplir con las normas, ¿no?, de control ambiental que existen, necesariamente, y no porque esté en contrato pactado alguna otra cuestión, ¿verdad?, se podrá aceptar que el vehículo circule contaminando. En fin, yo lo que creo es que esto está reconocido, está, digamos, reservado en principio a ese ámbito que se reconoce, establece precisamente la característica de este nuevo sistema, que es un contrato entre la empresa que tiene la tecnología para precisamente que el operador pueda dar el servicio y el operador. Al establecer estas condiciones, me parece que sí se está violando, ¿no?, este marco de libertad que se tiene, y obviamente esto puede incidir en una libre competencia y una libre concurrencia a esta actividad. Por esas razones yo estaré por la invalidez de estas dos fracciones impugnadas. ¿En su integridad? Sí, señor. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo me voy a apartar de las consideraciones del proyecto y también del sentido del proyecto. Primero, si bien es cierto que ya se ajustó lo que ayer se dijo aquí, de que no eran equiparables y que consecuentemente el principio de igualdad no jugaba, lo cierto es que leyendo con cuidado la demanda, llego a la conclusión de que ese no fue el argumento principal de los actores, sino el argumento principal es la afectación a la libre concurrencia, a la competencia, a la competitividad en general. Y este argumento creo que es el principal. De ahí se deriva, simplemente porque citaron dos tesis, la cuestión de igualdad, pero no creo que sea la cuestión efectivamente planteada. De cualquier manera, si se va a mantener, creo que lo correcto, como ya aceptó el ministro ponente, es que sea infundado. Pero yo, para evitar después tener complicaciones sobre argumentaciones que no necesariamente comparto, prefiero votar en contra de las consideraciones. Ahora, por lo que hace ya a la constitucionalidad de las fracciones
novena, que es la que se analiza primero, y luego la octava, que se analiza conjuntamente con la novena. Yo también soy de la idea de que estas fracciones en su integridad son inconstitucionales. Decía el ministro Lainez con toda razón, y yo lo dije ayer también en mi intervención, que no es correcto que esta ley busque solamente preservar o tener como finalidad la seguridad, sino es la seguridad y la calidad del servicio, porque coincido, si fuera la seguridad no tendría por qué haber diferencias, las medidas de seguridad pues tienen que respetar por cualquier vehículo que circule, incluso aunque no esté prestando un servicio de ningún tipo. Sin embargo, tratándose ya de esta cuestión del mercado de transporte, ayer lo decía con mucha claridad el ministro Medina Mora, la complejidad de estarnos enfrentando a escenarios distintos, novedosos, a través de estas plataformas tecnológicas y cómo los diferentes estados han tenido que ensayar distintas medidas o alternativas para tratar de regular o dejar de regular, pero para que sea lo más eficiente para el mercado. Yo creo que desde esta lógica, cuando estamos analizando este asunto en sede de Tribunal Constitucional, porque puede analizarse también en sede de Comisión Federal de Competencia Económica y con base en ley de la materia. Aquí lo estamos analizando directamente, como es nuestra obligación y nuestra atribución, del artículo 28 constitucional. Si esto es así, yo sí tengo claro que hay requisitos aparentemente inocuos, aparentemente, si se ven aislados, que no tienen mayor complejidad, pero que cuando se ven en conjunto, desde mi punto de vista, se advierte claramente la intención de generar barreras de entrada para dificultar los servicios de plataformas electrónicas, con lo cual se beneficia a otro grupo de prestadores del servicio de transporte de pasajeros, y esto en ocasiones se hace incluso por razones políticas muy conocidas por todos. Entonces, si nosotros vemos por ejemplo, la fracción novena, ¿por qué se le tiene que establecer un valor al vehículo? ¿Por qué se tiene que establecer un año del vehículo? Si una empresa de plataforma tecnológica utiliza vehículos que no están en buen estado, lo único que va a suceder es que el usuario va a preferir otra plataforma o va a preferir otro prestador de servicio. Incluso hay en algunos lugares donde la misma plataforma electrónica establece distintos tipos de servicio. Si se quiere una camioneta, si se quiere lo que le llaman automóvil negro, o si se quiere el UberX, creo que se llama, o incluso si se quiere el Uber compartido. Hay diferentes y la persona elige. Ya se sabe que es una categoría inferior, tiene un precio inferior y una categoría superior, y el usuario decide, es de alguna manera el libre comercio. Y si el automóvil tiene 4 puertas o tiene 2 puertas, pues es lo mismo, el usuario es el que va a determinar. Y lo demás, pues cuando se trata de medidas de seguridad que debe tener todo vehículo, pues me parece que estén aquí o no estén aquí, como ya se dijo, es completamente irrelevante. Pero además, cuando vemos la fracción octava, ser propietario del vehículo. Aquí, por un lado, aparte de una barrera de entrada, se está limitando el derecho de propiedad para quien tiene un vehículo y lo quiere poner a trabajar en una plataforma de este tipo. Pero también se está vulnerando la libertad del trabajo de muchas personas, no tengo estadística para saber si son cientos o miles, que podrían trabajar en una de estas plataformas electrónicas sin ser propietarios del vehículo. Esto para mí es una clara barrera de entrada. Lo que se trata es de dificultar el servicio de las plataformas electrónicas con una serie de requisitos que tendrá que regular el mercado, porque si no se presta, si no tiene estos requisitos de calidad, pues no van a poder competir. Compiten porque en teoría prestan mejor servicio, tienen automóviles de mejor calidad y por eso incluso pues pueden en muchas ocasiones competir con
con ventaja, pero sí nos con ventaja que dé el mercado, no con ventaja artificialmente creada. Y por ello lo que han dicho los ministros Franco y el ministro Gutiérrez, a mí me parece convincente en términos de barreras de entrada indebidas constitucionalmente. Sí creo que se afecta la libre concurrencia, que se afecta la competitividad, que se afecta la libertad del trabajo y que se afecta hasta el derecho de propiedad, porque se dan una serie de cuestiones que vistas ya en conjunto, al menos para mí, veo claramente una intención, una intencionalidad de dificultar, de complicar el acceso y después el desarrollo de las plataformas tecnológicas o de los servicios de plataformas tecnológicas a través del sistema como Uber y estas otras empresas. Por ello, yo también votaré por la inconstitucionalidad de las dos fracciones en su integridad, porque me parece, como ya dije, que violan el artículo 28 y el artículo 5 y también el derecho a la propiedad que establece, garantiza y protege nuestra Constitución. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo señalaba ayer que claramente la intención de la ley que ahora analizamos es establecer una categoría especial para un servicio de transporte de personas y que pues se nos presenta este tema de las plataformas tecnológicas como una especie de intermediación entre quien tiene la posibilidad de ofrecer este servicio de transportar a una persona de un lado a otro, respecto de quienes pueden necesitar o pueden hacer uso de este servicio. Y decía yo que entiendo que la ley lo distingue porque separa lo que es el transporte, el servicio público de transporte, lo que es el transporte particular y lo que es el transporte a través de plataformas tecnológicas. Y en esta medida a mí me parece que lo que hace la ley precisamente es señalar cuál es, si se me permite la expresión, el estándar que va a caracterizar a este nuevo tipo de transporte, a este diferente tipo de transporte de los que ya existen. Y yo entiendo que, como ya quedó superado aquí, el tema de constitucionalidad no puede partir de la comparación entre un tipo de transporte y otro, porque ya quedamos que eso no debe ser de esa manera. Nos queda solo el análisis, como lo hace ahora el proyecto modificado, sobre la base de si estos requisitos que ahora señala la ley para poder obtener un certificado y poder operar estas plataformas tecnológicas de conformidad con lo que establece la propia ley, resultan atentatorias de la libre concurrencia y la libre competencia. En el estudio que se hace en el proyecto, se hace también el análisis de la parte respectiva del artículo 28 constitucional, en donde se establece o se define qué es lo que debe entenderse como una libre competencia, una libre concurrencia. Y a mí me parece que mi percepción es que se crea este nuevo concepto, esta nueva categoría de prestación de este servicio por un particular hacia otro particular. Y los requisitos que se establecen en este artículo 40 sexies, a mí, desde mi perspectiva, no advierto que sean atentatorios de este principio de libre concurrencia y de libre competencia. Todos los que quieran prestar este servicio en esta nueva categoría que reconoce la ley tendrán que cumplir con estos requisitos. Si alguien considera que no es, digamos, la categoría o la manera en que a él le conviene o el vehículo que debe destinar a este servicio no reúne estas características, pues podrá optar por cualquier otro servicio, incluso alguno no previsto en la ley. Pero a mí me parece que
lo que se está tratando de establecer en esta legislación es las características propias de este servicio de transporte por plataformas tecnológicas. Y yo analizando los requisitos, pues tampoco me parecen excesivos ni exorbitantes. Aquí se habla o se resalta el tema de que los vehículos cuenten con un determinado valor, pues que eso va sobre el tipo de vehículo que va a prestar este servicio, que cuenten con aire acondicionado. Pues me parece que no olvidemos que esta ley es del estado de Yucatán y el clima en Yucatán para este tipo de servicios, pues me parece que el aire acondicionado no podría considerarse como algo excesivo o exorbitante. El tema del equipo de sonido, pues eso pudiera ser sí cuestionable, pero pues me parece que tampoco sería un requisito fuera de toda razonabilidad. Y en esa medida, creo yo que estos requisitos lo único que hacen es definir un perfil para este tipo de servicio y establecer cuáles son los requisitos para obtener este certificado que ahora regula la ley. A mí me parece que no es atentatorio de la libre concurrencia y la libre competencia, porque entonces tendríamos que partir de la base de que todas las personas que quisieran dedicarse a esta actividad del transporte particular, pues todas tendrían que entrar en este parámetro de las plataformas tecnológicas, y la verdad es que no es así. Hay muchas opciones para competir en el mercado desde distintas posiciones, desde distintos nichos, y pues tiene esa definición legal sobre estas bases. Yo estimo que los requisitos no resultan inconstitucionales, y en esa medida sería de la idea, como lo externaron los ministros Lainez y Medina Mora, que no debe conducirnos a declarar la invalidez de esta norma por lo que hace a la definición de estos requisitos. Porque el otro aspecto es, ya también aquí se ha dicho, hay requisitos que redundan sobre el tema de seguridad que están incluso regulados en otras leyes y que cualquier vehículo que circule deberá cumplir con esos requisitos. Y con esto pues no podemos decir también que eso constituye una barrera de entrada, sino constituye los requisitos necesarios para que cualquier vehículo pueda circular en la ciudad. Por tanto, a mí me parece que la intención de la ley al establecer, insisto, una categoría especial es definir cuál es el perfil que debe tener este servicio para poder obtener una certificación por parte del Estado y prestar ese servicio en esas condiciones con esa autorización respectiva. Por este motivo, yo no compartiría la propuesta de invalidez que contiene el proyecto en este punto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Como hemos visto, la cantidad de argumentaciones ha sido realmente muy interesante desde el punto de vista del proyecto, que considera inconstitucional una parte de las disposiciones y no todo, quienes por el contrario consideran que la norma en su totalidad puede serlo así, o quienes, como acabamos de escuchar, y a los señores ministros Lainez y Medina Mora, consideran que hay, digamos, razonabilidad en estas disposiciones. Yo, a pesar de que traía un dictamen considerando acertadas algunas de las disposiciones de inconstitucionalidad que se plantean, yo creo también que no hay motivo para considerar inconstitucional ninguna de las porciones normativas que se han combatido. Para mí esto, y precisamente hasta siguiendo el ejemplo del señor ministro Gutiérrez, es como un servicio que busca una finalidad o un mercado determinado y que por lo tanto establece requisitos para poder funcionar en el ofrecimiento hacia el público consumidor de un mercado con una naturaleza distinta, como si fueran, decía el señor ministro, los hoteles de 5 estrellas que los hoteles de 3 estrellas. Bueno, precisamente a uno para poderles dar esa categoría, se les exigen ciertos requisitos que los otros no tienen y que por lo tanto no pueden anunciarse con esa calidad. Pero a mí me parece que además de que no son exorbitantes, como decía el señor ministro Pardo, para mí más importante es todavía
que la mayoría de ellos son tan razonables que van en búsqueda de la seguridad y la calidad de un servicio específico, distinto, que es precisamente un mercado en el que se está buscando una calidad determinada que incluye, paradójicamente para mí, la calidad y la seguridad de los pasajeros, porque si vemos las disposiciones que se señalan en el artículo 40 sexis, y no solo la fracción octava y la novena, por ejemplo, hay requisitos tan importantes como que el operador sea mayor de edad, que, bueno, resida en el Estado, no haber sido condenado por sentencia firme de comisión de un delito doloso, no consumir sustancias psicotrópicas, estar inscritos en los registros estatales y federal de contribuyentes, contar con licencia de conducir, estar registrado en una empresa de redes de transporte, ser propietario del vehículo. Este requisito para mí, que en principio podría ser excluyente, me parece que da seguridad a las personas de que quien está conduciendo ese vehículo es una persona que se responsabiliza en todo, no solo de pasajeros, sino aún del propio vehículo, porque es de su propiedad, que el valor del vehículo tenga una cierta calidad en cuanto a su precio, que establecerá de por sí ya un nivel de comodidad y de seguridad, inclusive de ingeniería automotriz. En fin, yo considero que estas disposiciones tienen una finalidad totalmente razonables, por lo tanto no son, digamos, contrarias a una razonabilidad legislativa, y sí buscan, desde mi punto de vista, la seguridad y la conveniencia del ofrecimiento de un servicio específico destinado a los consumidores que buscan este tipo de condiciones de amplitud, de seguridad, de certeza, al establecerse, como lo hemos visto en otras disposiciones de la misma ley, que se sepa cuál es quién es el operador, en qué momento se va a presentar, cuál es la ruta que va a seguir. Todas estas cuestiones en total a mí me dan la certeza, la tranquilidad de que esta legislación busca una confianza del consumidor en un servicio de calidad específica y, por lo tanto, de su seguridad personal. En ese sentido, yo votaré por la constitucional integral de estas dos fracciones, la octava y la novena del 40 sexis. Señor ministro Medina Mora. Gracias, presidente. Simplemente me parece no irrelevante, no estamos analizando el reglamento, pero el reglamento me parece que en lo que hace a la cuestión de poder emplear operadores adicionales, lo plantea con toda claridad en su artículo 114 nonies, que establece obviamente que el certificado vehicular titular se le da al propietario del vehículo, pero también establece que los titulares de estos certificados vehiculares pueden obtener hasta 2 certificados vehiculares adicionales exclusivamente para operar los vehículos. Quiere decir que podrán, en su caso, contratar a un tercero que cumpla las condiciones adecuadas para operar el vehículo. De manera que simplemente no estamos en la lógica, para decirlo de manera coloquial, de un servicio pirata, sino de un servicio regulado, que es diferente y que tiene estas modalidades que, como señalé, a mi juicio no son inconstitucionales porque no son irrazonables. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra, por favor. Gracias. Yo sí quiero precisar la inconstitucionalidad de estas fracciones. No, a mi juicio, no es que no sean racionales o que sean exorbitantes. Las otras fracciones no están impugnadas, está impugnada nada más la séptima y la octava. Perdón, la octava y la novena. No, mi postura no va en función de que sean racionales o exorbitantes o que no lo sean. Yo comparto lo que dijo el ministro Gutiérrez y lo que sostuvieron el ministro Franco y el ministro Saldívar. Se trata de una nueva modalidad de transporte en la que el establecer valor del automóvil, el año de fabricación, sí constituyen
cuestiones que no tienen que ser reguladas necesariamente por el Congreso del Estado. Las propias empresas que tienen las plataformas tecnológicas tienen una autorregulación que puede ser hasta incluso mayor a los propios requisitos. Lo que yo establezco es que sí es violatorio del artículo 28 y no porque sean exorbitantes o desproporcionadas. Es violatorio el artículo 28 porque constituyen requisitos para poder prestar este tipo de servicios que a mi juicio lo que hacen es demeritar el mercado en cuanto a la oferta y la demanda de la prestación de este servicio. Entonces yo así sostendría la inconstitucionalidad. Gracias. A usted, señora ministra. Señor ministro Gutiérrez. No, simplemente por resultar cita. Mi punto simplemente era que estas reglas circunscriben el servicio al mercado de lujo y no pueden con estas reglas acceder o competir en un mercado distinto al mercado de lujo. Y ahí es donde me parece que existe la violación al 28 constitucional. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán, señor ministro Lainez, antes. Por favor, señor solamente ministro para precisar, efectivamente, yo no sé si es mercado de lujo per se con estas exigencias, pero no debemos de soslayar, y a mí eso me parece muy importante. Sí, es un mercado distinto y no podemos soslayar que ha sido tan difícil su regulación, no solo en México, sino en el mundo, precisamente porque partió de otro grupo que presta un servicio igual, es decir, en principio, el transporte no es particular, porque no son particulares. Es un servicio que se presta, que lleva a una persona a otra, a un sitio específico, sin ruta, en todo el territorio, y así nace. En este caso, pero digo, así nació en el mundo, precisamente la exigencia del servicio tradicional de, al contrario, decir, quienes están violando la competencia y porque no tienen requisitos son esas plataformas, no el servicio tradicional. Entonces no podemos soslayar que de ahí surge el problema y no podemos soslayar, como nos lo dijo el ponente, que el punto de partida de esta acción fue precisamente una cuestión de igualdad porque hay una parte donde convergen y eso no se puede soslayar. De ahí que antes, y incluso como requisito para analizar la barrera, no podemos olvidar que sí hay una necesidad de diferenciar cuáles son las características que lo van a hacer diferente al servicio tradicional, en donde sí convergen en sus características. Ya el ponente nos hizo un excelente ejercicio en cuanto a las distinciones de regímenes, pero como él bien lo pone en su proyecto, no basta con esto. Entonces hay una necesidad, insisto, de reconocer ese nuevo mercado que sí va a tener unas características de calidad y de confort que no precisamente tienen los otros. Me decían, yo no tengo 200,000 pesos para ingresar a ese mercado, ¿no? Hay otras posibilidades, no hay un derecho adquirido a prestar el servicio de transporte de personas. Entonces hay una gama de posibilidades que te va a dar la legislación. Entonces entras en el segmento de servicio tradicional o vas entrando a los distintos segmentos, pero este tipo de características no son per se una barrera de entrada porque traen requisitos en cuanto a la manera en que se prestan o los requisitos que tienen que tener estos automóviles. Entonces yo creo que eso no se puede soslayar. No es un servicio particular y por lo tanto la regulación entre el contrato que celebra el operador con la empresa, que no es objeto de litis ni es objeto de regulación interna por esta ley. Lo que pasa, o qué es lo que pasó, es que con base en esos contratos y en esa plataforma empezaron a transportar personas de un lugar a otro sin ruta en transporte urbano que de entrada únicamente pareció que era similar y que los primeros reclamos vinieron precisamente del sector tradicional.
Por eso la necesidad y la complejidad de esta regulación. Por eso el que existan, yo lo digo con el mayor de los respetos, estos contratos entre las personas y la empresa, eso va por cuerda separada. Aquí la necesidad regulatoria surgió en cuanto empiezan a transportar a personas como aparentemente lo hace el sistema tradicional. Entonces viene un ejercicio de distinción en cuanto seguridad, yo diría en cuanto a seguridad no debiera haber distinciones, pero sí en cuanto a calidad y en los requisitos que se tienen para acceder a ese segmento del mercado. Por eso yo insistiría que no se puede llegar a la conclusión de que es una barrera porque hay unas exigencias. Muchos servicios públicos, particulares y no particulares, tienen estas exigencias precisamente porque están regulando segmentos distintos. Era una precisión. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Sin duda es un tema muy opinable y discutible. Creo que es difícil que podamos ponernos de acuerdo y es normal en temas como este. Adicionalmente, estamos enfrentando un problema distinto al que hemos planteado ahora, que estamos nosotros enfrentándonos de manera directa al artículo 28 constitucional para poder determinar si estos requisitos son o no barreras de entrada sin tener los estudios técnicos de mercado relevante y demás cuestiones económicas que en sede de legalidad o de estudio económico en sentido estricto sí lo tiene, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica. Entonces, esto también dificulta mucho el podernos aproximar a una decisión, pero yo entiendo que es posible y viable porque lo estamos haciendo a un nivel distinto. El argumento que daba el ministro Gutiérrez me parece muy interesante y yo también lo puedo suscribir como un argumento adicional. Decía yo en mi intervención que al menos una de estas empresas presta 4 tipos de servicios. Y lo que nos dice el ministro Gutiérrez, que me parece que es muy interesante, es decir, con esta regulación, lo único que se va a hacer es que las empresas de servicios, de plataformas tecnológicas, solamente van a poderse dedicar a cierto mercado, al mercado de mayores ingresos, y no van a poder prestar servicios a otro tipo de mercados para personas de menores ingresos. Creo que aquí, para mí es claro, la barrera de entrada adicional a la que yo decía en general, la barrera de entrada específica a otro tipo de mercados o de gente. Y esto me lleva a pensar que esto hace a las medidas además discriminatorias, porque lo que estamos haciendo es impedir que los estadios de la población de menores recursos puedan acceder a un servicio de transporte de mayor calidad que el que normalmente se presta, por ejemplo, en el servicio de taxis. Y esto creo que vulnera el artículo 28 constitucional porque precisamente está afectando la competitividad, está afectando la entrada al mercado y se está discriminando, reitero, a grupos de la población, quizás los más mayoritarios en cuanto al acceso o no acceso a este tipo de servicio, porque obviamente quien puede cumplir con todo esto y este tipo de vehículos y todo este tipo de requisitos, pues no va a prestar un servicio simplemente por razones meramente económicas que pueda ser accesible a toda la población. Para prestar un servicio que pueda ser accesible a toda la población, estos requisitos tienen que ser diferentes o simplemente ser fijados por el mercado. Por ello, adicionalmente a las argumentaciones que yo había dado, yo me sumo a este argumento específico del ministro Gutiérrez, porque me parece que esa es una razón adicional que me lleva a mí a la invalidez. Entiendo, y lo he dicho, que este tema es altamente opinable. No creo que estemos en presencia de una inconstitucionalidad evidente o en un tema absolutamente claro. Yo creo que hay enfoques distintos y eso siempre he pensado que es la riqueza de un tribunal como el que integramos. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez.
Gracias, ministro presidente. Simplemente para una reflexión. Se ha dicho que este es un servicio para un cierto segmento y existen otros servicios para otros segmentos. Eso precisamente es una barrera de entrada. Es decir, que este servicio no pueda competir con los otros servicios, pues de por sí es la definición de una barrera de entrada. Gracias, ministro presidente. Yo quisiera señalar esto porque desde luego me preocupa caer en una circunstancia así. Yo no lo veo así. En todo tipo de servicios, hoteles, restaurantes, cines, en fin, hay una diferencia en los precios por el tipo de nivel de las instalaciones, de las facilidades, de toda una serie de cuestiones, y desde mi punto de vista eso no considera que sea limitativo de que las personas puedan hacerlo y mucho menos discriminatorio. Simplemente son distintas formas de servicio que ofrecen ciertas condiciones de las cuales depende el precio que se pide para acceder a ellos. Y por otro lado, tampoco coincidiría yo, con todo respeto, a que sean de mejor calidad estos servicios que los de los taxis en general. Yo también puedo considerar que los taxis pueden tener tan buen servicio, tan buena calidad, tan buenos vehículos como los que se ofrecen con este servicio. O sea, no necesariamente compararlos con taxis quiere decir que los taxis no tienen la suficiente calidad. Pudieran tenerlo, desde luego que sí, y lo tendrían o no lo tienen seguramente en muchas circunstancias, pero sí no coincidiría yo en esa posición. Señor ministro Gutiérrez. Nada más para aclarar la posición. La posición no es, desde mi punto de vista, que una cadena hotelera puede prestar un servicio de 5 estrellas, un servicio de 3 estrellas. La posición es que un modelo de negocio no pueda acceder a prestar un servicio distinto al de 5 estrellas. Y yo comparto la postura del ministro presidente. Los taxis pueden prestar tan buen servicio como cualquier otro, que compitan. Gracias, ministro presidente. Gracias, señora ministra Piña. Sí, nada más comparto la idea de que son temas discutibles. Yo un poco para, como lo decía el señor ministro Saldívar, no estamos ante cuestiones que podrían ser revisadas por la Comisión Federal de Competencia Económica. Sin embargo, sí tenemos una opinión que, si bien no es vinculante, sí establece el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, emitió una opinión concretamente respecto de este tipo de empresas y dice: corrección de fallas del mercado. Como se ha mencionado, el mercado de transporte de pasajeros de punta a punta se caracteriza por la existencia de asimetrías de información y problemas de coordinación. A través de la tecnología y la aplicación de convenientes estándares de operación, la RT ofrece una solución que atiende los problemas señalados, lo que redunda directamente en el bienestar del consumidor. En este sentido, el modelo de autorregulación que instrumentan las CRT es eficiente y transparente, ya que su confiabilidad y prestigio son esenciales para que la ERT se mantenga y compita en los mercados. Nada más para precisar, sí, la cuestión de libre competencia y concurrencia está enfocado a los consumidores, no ni siquiera a los taxistas, a los que operan un taxi o a los que operan la plataforma. El estudio que se tiene que analizar está en función de los consumidores y precisamente la recomendación del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, partiendo de que en nuestro país no hay un marco regulatorio, ella llega como conclusión: el marco normativo debería privilegiar la competencia y la libre concurrencia, evitando restricciones tales como, y ahí dice cuáles se deben evitar, y sí estableciendo limitativamente a tutelar objetivos públicos elementales en materia de seguridad y protección del usuario, por ejemplo, a través de la obligatoriedad de acreditar la existencia de seguras de cobertura amplia para que exista responsabilidad frente a los usuarios. Entonces, si bien no, como decía el ministro Saldívar, no tenemos al alcance el estudio de mercado, sí contamos con la opinión del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, y lo que se analiza desde el punto de vista de infracción al artículo 28 constitucional, pues está precisamente en función
de proteger los derechos de los consumidores y no tanto ni al gremio que conducen los taxis por concesión ni por el lado de las plataformas tecnológicas. Gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Recogiendo su reflexión al momento de la intervención correspondiente, hemos escuchado muy profundas reflexiones que nos hacen meditar sobre estos temas, pero además de profundas, sumamente variadas. Si esto, ya ahora escuchándolas, nos hace difícil condensarlas, quisiera imaginar lo que supone tratar de traer aquí un proyecto que de entrada hubiera podido converger la opinión de todos. Es así que la construcción de este documento se está dando precisamente con aquellas intervenciones cuyo ánimo argumentativo positivo e integrador busca encontrar una solución, y es por ello que me he de referir precisamente a esas intervenciones. A efecto de agrupar en la exposición a la que me voy a referir, comenzaré con la que opinan los señores ministros Lainez, el señor ministro Medina, el señor ministro Pardo y usted, señor ministro presidente, en cuanto a que todo en este combate sí es válido, esto es, que las dos fracciones sí son constitucionales. Comienzo por decir que coincido con usted, señor presidente, de que hay algunos requisitos, como el de la propiedad, que efectivamente nos dan certeza y difícilmente pudiéramos pensar en que haya una invalidez. Tenemos por lo menos el entendido de quién es el propietario y quién puede eventualmente responder por un daño. Así se trata precisamente el punto 4.3. Me voy a uno de los puntos de más interés que ha generado el ministro Lainez, cuya reflexión en este sentido ha sido altamente positiva. La seguridad. ¿Por qué invocar la seguridad? Y es que la seguridad se invoca por una razón fundamental. Los accionistas consideraron originalmente un tema de invalidez por violación al principio de igualdad. Siendo superado esto, su siguiente argumento es violación al artículo 28, en la modalidad de libre concurrencia. El legislador, creador de la norma, se refirió en justificación de estas a la seguridad que representa el cumplimiento de todos y cada uno de estos requisitos. De suerte que si integramos el litigio entre el argumento principal de los accionantes frente a la razón que el legislador da para haber tomado la determinación de incluirlas como norma, el ejercicio deliberativo del proyecto necesariamente tiene que referirse al valor de cada uno de los argumentos para que luego de su contraste le dé la razón al que la tenga. Y así, frente al argumento de violación del artículo 28, se antepone el que el Congreso esgrimió sobre la seguridad. Por eso es que el tema de la seguridad se trae al proyecto. Y se trae al proyecto porque esa es la razón que justifica, de acuerdo con el creador de la norma, su inclusión en el texto legal. Y el propio proyecto, a pesar de reconocer que hay un tema de seguridad inmerso en esta disposición, o en ambas que se han combatido, replica argumentando que la seguridad de las personas y la protección de su vida y la integridad de estas no puede constituir bajo ningún formato una barrera de entrada, de ahí que desestima la parte de los accionantes en donde cuestionan esta específica regulación, no atendiendo a que un concepto económico pueda superar un sistema de seguridad. Y así pues, el proyecto propone la validez de todas aquellas disposiciones aquí combatidas que sí ven a la seguridad como bien lo justifica el creador de la norma. Cinturones de seguridad, número mínimo de puertas, el tema del número de asientos, etcétera. Mas, sin embargo, hay algunos requisitos aquí establecidos que, como el proyecto lo afirma, nada tienen que ver con el tema de seguridad como fundamento justificador que nos da el legislador, y más acercan la veracidad de quien como accionante cuestionó que son barreras de entrada. Es por ello entonces que bajo esta perspectiva
el proyecto concluye en que estas limitaciones impedirían que quien no tenga al alcance una cantidad específica de numerario para poder comprar un vehículo de determinado costo no podría entrar. Bajo esta perspectiva, entonces, entiendo muy bien el ejemplo utilizado sobre los servicios de primera y segunda clase, a lo cual, entre paréntesis, comento, con facilidad uno termina por evocar un ejercicio comparativo como el que originalmente plantearon los accionantes y que necesariamente subyace en cualquier ejercicio deliberativo que aquí tenemos. Tan es así que el propio ministro Gutiérrez invocó el sistema de los hoteles. Lo primero que viene a la mente, como le vino a los accionantes y contestó el proyecto, es un ejercicio comparativo entre lo que debe ser y lo que no debe ser, o por qué debe ser para dos, o por qué solo debe ser para uno. Se comentó entonces los servicios de primera y segunda clase y las condiciones que, de acuerdo con la normatividad, deben cumplir estos, entre ellos un tipo de asiento, los sistemas de seguridad adicionados o, en su caso, el aire acondicionado. Y el ministro Pardo, bajo esa perspectiva, introdujo el tema del perfil del servicio que se pretende dar. Los servicios de primera y segunda clase se encuentran dentro de la clasificación de los servicios tarifados. Esto es, hay una regulación que sobre tal aspecto impone autoritariamente el Estado. Y en el caso concreto del servicio de plataformas, no lo hay. De ahí que entonces pudiéramos entender una profunda diferencia entre los servicios de primera y segunda clase y las exigencias sobre la base de un servicio tarifado impuesto por el Estado frente al que no interviene, como lo es las plataformas. Y recuerden que el precio del servicio, tratándose de la plataforma que se da en estas nuevas modalidades electrónicas, va en función de la distancia y la duración del trayecto mediante la utilización de servicios de geolocalización que generan factores que incrementan el precio, como lo es las desviaciones en la ruta, el tipo de tránsito que se tenga o incluso hasta fenómenos climatológicos. Esto es lo que determina el precio en el sistema de las plataformas. De punto a punto se mide tiempo, distancia y se agregan factores de demanda, de dificultades en el camino, de condiciones climatológicas y cualquiera otra que estime la plataforma correspondiente. Pero el Estado no interviene en la determinación de un costo, como sí lo interviene en los servicios de primera y segunda, en donde a partir de ello exige. En este caso, no habría manera de exigir. Por tanto, las 4 intervenciones que defienden la constitucionalidad en ese sentido, aun cuando tengan sólidas bases, no me llevarían a modificar el sentido del proyecto, esto es, las intervenciones del señor ministro Lainez, del señor ministro Medina, del señor ministro Pardo y la de usted, señor ministro presidente, aún asentadas sobre bases muy razonables, me harían a mí de cualquier manera mantener el término en cuanto a que lo que no es seguridad y por tanto no participa del tema barrera, los otros que no tienen una justificación objetiva, que son los que propone el proyecto, sí la constituyen. Esto entonces me abre la posibilidad a tocar ahora los temas esgrimidos también con este ánimo argumentativo positivo por el señor ministro Gutiérrez, el señor ministro Franco y la señora ministra Piña. En este sentido coinciden en que el sistema en general impone barreras violatorias del artículo 28. Coincido plenamente con lo que ha dicho el señor ministro Franco. Para ello, desde la presentación del asunto, comenté que en tanto no existe una razón objetiva que justifique el legislador por qué ha impuesto estos requisitos para esta modalidad de servicio, decía, dicho sea de paso, que esta bien puede ser impuesta a través de los contratos correspondientes que el señor ministro Franco analizó y serán los que determinen la calidad de este servicio y la preferencia que los usuarios tengan. Sin embargo, me parece difícil exigir dentro de la ley que se pida un sistema de sonido, un aire acondicionado, cuando no estamos frente a un tema tarifario. Por tanto, en el caso concreto de la intervención de los señores ministros, coincido en que algunos aspectos nos revelan barreras de entrada. El señor ministro Gutiérrez las expresó con
un cuidado muy singular. Bajo esta perspectiva, insistiendo en que estas intervenciones a las que me he referido revelan de manera concreta este ánimo por encontrar una solución en temas tan complejos y novedosos, de verdad las reconozco y las reconozco con mucha sinceridad. De cualquier manera, sostengo el proyecto precisamente en sus términos, considerando que estos 3 requisitos son inválidos y deben quedar solo a la calidad de cada una de las plataformas que las haga distinguirse de otras, y allí sí imponer las que considere el propietario de esa modalidad, pero no por virtud de la ley, pues necesariamente cualquier disposición de la ley que imponga límites tendrá en el universo general a alguien que quede fuera. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Vamos a tomar la votación entonces respecto de este punto. Señor ministro. No, Franco, señor presidente, perdón, pero dado disculpe. que me da la palabra nada más para decir Disculpe, que, sí. no se preocupe, señor presidente, que sostendré mi opinión, he escuchado con mucha atención todas las argumentaciones y como aquí se ha dicho, tenemos visiones diferentes quizás sobre los temas que hemos manejado. Yo sigo pensando lo que expresé y aprendiendo de todos ustedes para mejorar mi voto, lo que será seguramente mi voto particular. Gracias. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más? ¿Alguna otra observación para tomar la votación? Vamos entonces a tomar la votación respecto de esta propuesta, respecto del artículo 40 sexis, fracciones 8ª y 9ª. Sí, señor. Tome la votación. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. Por la invalidez de ambas fracciones y anuncio un voto particular. Señor ministro Franco González Por la Sáenz. invalidez total de ambas fracciones y también anuncio un voto particular en este punto. Señor ministro Saldívar Ledo de la Rea. En contra del proyecto por la invalidez total de ambas fracciones y anuncio voto particular. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra y por la validez de ambas fracciones. Señor ministro Piña Hernández. En contra del proyecto por la invalidez de la fracción 8ª y 9ª del artículo que se examina y reservaría la formulación de voto particular en función de la votación que se alcance. Muy bien. Señor ministro Medina Mora. En contra por la validez. Señor ministro Lainez En Potisek. contra, por la validez. Señor ministro Pérez de Anda. En los términos del proyecto. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Yo en contra, desde luego, solo en las porciones que se consideran inconstitucionales en el proyecto y por la validez total de ambas fracciones. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 5 votos por el reconocimiento de validez de la fracción y de las porciones normativas de la fracción 9ª del artículo 40 sexis que se proponen en el proyecto y que existe una mayoría de 5 votos por la invalidez de las porciones normativas que se propone invalidar en el proyecto, respecto a las cuales se desestimaría la presente acción de inconstitucionalidad. En ese aspecto queda entonces desestimado porque ni aún con los 2 ministros que no están integrando en este momento alcanzaríamos la votación necesaria. Señor ministro Pérez Dayán. Solo para efectos del engrose, señor ministro presidente, hay mayoría por la validez de algunas de las fracciones, como lo ha referido, Sí. y por las que no la hubo, sí habría desestimación, si usted así me lo permite, para efecto de la redacción. Bien, bien. Así será entonces. Vamos a un receso, por favor.
Se reanuda la sesión. Señor ministro ponente, señor ministro Pérez Dayán, ¿nos puede comentar acerca del siguiente punto del proyecto? Gracias, señor ministro presidente. Es el 4.2, al que se denomina violación al principio de irretroactividad. Los diputados promoventes de la presente acción señalan que el artículo 40 sexcies, fracción novena de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, resulta contrario al principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, al resultar aplicable a personas que con anterioridad al inicio de su vigencia ya prestaban el servicio de transporte de pasajeros en la modalidad ahora regulada. Al respecto, el Pleno de este alto tribunal ha señalado reiteradamente que el principio de irretroactividad de la ley se transgrede cuando se modifican o desconocen los derechos adquiridos o los supuestos jurídicos nacidos bajo la vigencia de una ley anterior, lo cual constriñe al legislador a no expedir normas que modifiquen o afecten derechos adquiridos con anterioridad y a las demás autoridades a no aplicar leyes en forma retroactiva. Con base a lo anterior, la consulta llega a la convicción de que el precepto impugnado resulta constitucional, toda vez que previo a la entrada en vigor de la legislación impugnada, las personas que prestaban el servicio en comento lo hacían sin que éste estuviera regulado de forma alguna, lo cual no puede entenderse como un derecho adquirido. Por el contrario, el legislador tiene la facultad de introducir nuevas normas o bien modificar o derogar las existentes de acuerdo con las necesidades que demande la sociedad, tal como aconteció en la especie. En suma, el surgimiento de una ley que regula una situación hasta antes no considerada jurídicamente atiende a la evolución de las sociedades y sus necesidades. Por lo tanto, dicha función no puede verse limitada por el vacío legal que prevalecía con anterioridad a la entrada en vigor de las disposiciones legales aplicables, máxime cuando el nuevo marco regulatorio pretende salvaguardar el interés de la sociedad. Gracias, señor ministro. ¿Está a su consideración? ¿Alguna observación en particular? Si no tiene inconveniente, tomamos una votación nominal. Por favor, señor secretario. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Por la invalidez del artículo 40, fracción novena. Señor ministro Franco González Salas. Bueno, yo estoy también por su invalidez, pero obligado por la votación anterior que declaró su validez, ¿no? Estoy de acuerdo en que no hay retroactividad. Señor ministro Saldívar Larrea. Yo votaré en contra de esta parte del proyecto, toda vez que al haber votado por la invalidez de estas fracciones por razones distintas, no ha lugar a analizar la retroactividad. Si tuviera que pronunciarme, obviamente creo que las normas no son retroactivas, pero mi votación anterior, al haber votado por la invalidez, hace innecesario que me pronuncie por la retroactividad. Es contradictorio hacerlo. Gracias. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto. Señor ministro Piña Hernández. Yo estaría en contra de esta parte del proyecto, toda vez que considero que resulta innecesario analizarlo, al haber considerado que la fracción novena del artículo 40 sexis de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán es inconstitucional y por lo tanto resultaba innecesario analizar este concepto de invalidez. Señor ministro Medina Mora. A favor del sentido, sí. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto. Señor ministro presidente Gran Morales. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto, con voto en contra de los señores ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Saldívar Ledo de la Rea y Piña Hernández. Los dos últimos precisan las consideraciones que sustentan la razón de su voto en contra. Gracias. Entonces, con esta votación queda aprobado el proyecto. Señor Presidente, yo ministro nada más Saldívar. quisiera que se aclarara para evitar equívocos, sobre todo quien no ve la sesión y nada más ve el resultado, que entiendo que votamos en contra porque consideramos ya innecesario, pero obviamente estamos por la invalidez de los preceptos por otras razones. Gracias. Claro. Sí, señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. No expresé las razones de mi disenso, son las mismas que han expresado la ministra Peña y el ministro Saldívar. Y entendemos que un posible voto particular. Sí, por supuesto. Señor ministro Franco. En mi caso, reitero mi voto, presidente, Sí. porque creo que se declaró validez de gran parte de la porción. Gracias. Como ustedes ven, por la hora y todavía falta un punto importante que analizar de esta propuesta,
Voy a levantar la sesión. Los convoco a la próxima sesión pública ordinaria que tendrá lugar el próximo jueves en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde Pleno avanza en el estudio de esta acción de inconstitucionalidad número 63/2016, que en su momento interpusieron integrantes de la 61ª legislatura del Estado de Yucatán, impugnando un decreto, el decreto 400/2016, y el contenido de diversos artículos de la Ley de Transporte de la entidad federativa Yucatán, específicamente con el planteamiento del estudio de las plataformas tecnológicas que prestan el servicio de transporte en aquella entidad federativa. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza en esta sesión ordinaria diversos conceptos de invalidez. En primer término, el punto correspondiente al artículo 40 sexis, y esto en la fracción novena, que establece los requisitos que deben plantearse para las unidades que presten el servicio de transportación en la modalidad de plataformas tecnológicas en la entidad federativa Yucatán, y esto era una impugnación que realizaban quienes promovieron la acción de inconstitucionalidad para determinar desde su punto de vista que existía una vulneración al principio de igualdad y un planteamiento que estudia el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde diversas ópticas y plantea en el estudio constitucional la validez de este artículo y fracción que fueron impugnados. Este es el resolutivo, la validez correspondiente a los requisitos que se establecen en este artículo 40 sexis, fracción novena, y esto como punto fundamental que resulta del debate que establece el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que no se alcanzan los votos correspondientes para determinar la invalidez en el caso correspondiente. Este es el asunto en términos de lo que establece la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal, que determina la cantidad de 8 votos para determinar en su momento la invalidez correspondiente. En este caso, se desestiman los argumentos planteados por la invalidez y se determina la validez en el orden de cómo se encuentra establecido el artículo en la ley correspondiente. También el Pleno analiza otro de los conceptos de invalidez correspondiente a esta posibilidad de existencia de retroactividad en la aplicación de esta ley y la vulneración de derechos, como era el planteamiento que establecían los accionantes a través de esta acción de inconstitucionalidad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no existe una vulneración a este principio de irretroactividad en la aplicación correspondiente. Y otro de los conceptos de invalidez, el tercero de los elementos estudiados y resueltos por el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país, tiene relación con la emisión de los certificados vehiculares a quienes prestan el servicio de transportación en la modalidad de plataforma tecnológica en la entidad federativa Yucatán. Se argumentaba por parte de quienes promovieron la acción de inconstitucionalidad que existía una vulneración al orden constitucional por la disposición del artículo 40 sexis en la fracción octava, y que establecía precisamente una limitación a la libertad de trabajo en términos de la confrontación con el artículo 5 de la Constitución Política Federal por la expedición del certificado únicamente al propietario de la unidad. Se establece el estudio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno determina la situación de validez de este artículo y fracción a que nos estamos refiriendo. Un asunto importante resuelto hasta este momento en estos conceptos de invalidez, y continuará el Pleno en el estudio de otros conceptos más en la siguiente sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. Estos son los resolutivos hasta este momento en el estudio de 3 conceptos de invalidez en referencia a los artículos y fracciones que hemos comentado con ustedes. Agradecemos su atención al programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial, y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional del Estado mexicano. Por su atención, gracias.